Hola a todos, bienvenidos a mi compendio donde hablo de todas las películas y series que he visto en mi vida y de algún documental o show de comedia. En este episodio voy a hablar de una película que se llama Mank, una película que está nominada a 6 Globos de Oro. No voy a decir todas las nominaciones porque no las recuerdo, pero está mejor actor, mejor película, creo que mejor actriz de reparto, también está mejor director y ya no me acuerdo cuál es más. Es una película que dura 2 horas 11 minutos, es de Estados Unidos y la pueden ver en Netflix. Y bueno, su género principalmente es drama, es una película basada en hechos reales, no con tintes de ficción obviamente. Es una película que está basada en la vida, no en la vida, en parte de la vida de Herman Mankiewicz. Es una película que está basada en los años 30, años 40. Esta película trata sobre este escritor Herman Mankiewicz, que era un escritor normalmente de películas de series B en aquel entonces. De hecho, era un escritor que hacía muchas películas por encargo. Un escritor que ni siquiera le gustaba tanto estar en los créditos de las películas. A él no le importaba mucho eso o no quería eso. Solo en ciertas películas él quería su crédito, pues, pero era un escritor que tenía muchísimas películas, pero normalmente casi todas eran películas de serie B. Pero esta película trata sobre la construcción del guión de Herman Mankiewicz de Citizen Kane o El Ciudadano Kane, una de las películas más legendarias de la historia del cine que no he visto. Pero es sobre esa construcción de ese guión y sobre recuerdos que él va teniendo mientras va construyendo ese guión. Él ya estando bastante enfermo, él recuerda bastante situaciones de su pasado que le marcaron. Hablemos un poco del elenco. El protagonista es Gary Oldman. De él te puedo recomendar muchísimas películas, pero un personaje similar que puedo comparar con el protagonista de esta película es el de Winston Churchill de Darkest Hour. Esa película te la recomiendo para que la veas si quieres ver una gran actuación de él. Él ganó el Oscar por eso. Casualmente Gary Oldman, esto es una curiosidad muy rara, Gary Oldman se casó con la ex esposa de David Fincher, pero después se terminó divorciando igual. Estos dos divorcios terminaron horribles, terminaron de forma caótica y se dice que este fue uno de los motivos o de las inspiraciones del director de esta película de Mank, David Fincher, para dirigir Gone Girl o Perdida, esta película que también te la puedo recomendar de director de esta película. Y aquí se juntan como que los dos ex de esa señora, que son Gary Oldman y David Fincher, se deben llevar muy bien. Amanda Seyfried te la recomiendo de Los Miserables, siempre voy a recomendar Los Miserables, ella hace de Cosette allá, aquí hace de Marion. También puedo decir una curiosidad de ella en esta película. En una escena de la película el director le hizo filmar 200 tomas, lo que le demoró una semana, una sola escena, y era porque Fincher quería que esta escena saliera perfecta. Era una locura. Me recuerda a Kubrick en El Resplandor. Bueno, tengo que leer mucho más de Kubrick, ¿no? Lily Collins te la recomiendo en la película To the Bone. Hace una muy buena interpretación acá, me encantó. Tom Pelfrey, la verdad que yo no lo conozco, pero hace una buena interpretación acá. Es Joe, el hermano de Mank, que también era un director de cine reconocido. Tenemos a Arliss Howard con uno de mis papeles favoritos en la película. Él hace de Louis B. Mayer. A él lo podemos encontrar en El Mundo Perdido o en Full Metal Jacket. La verdad es que no lo recuerdo muy bien a este actor, pero en esta película se lució, quizás también por el maquillaje de pronto. También tenemos a Tuppence Middleton, no creo que se pronuncie así, pero ella está en El Código Enigma. Ella hace aquí de la pobre Sarah o de Poor Sarah. Un personaje que tampoco es que brilló, pero hay que mencionarlo. También a Tom Berkey. Tom Berkey está en Only God Forgives. Te puedo recomendar con los ojos cerrados esa película. Él hace Orson Welles aquí. Curiosamente, la voz de Orson Welles en esta película no es por este actor, sino por Maurice LaMarche, que también hace la voz de Orson Welles en la película del 94, Ed Wood. Al menos la voz, porque creo que la caracterización de Orson Welles allá fue de Vincent D'Onofrio. Tenemos a Charles Dance, que es Tywin en Game of Thrones.
hace un papelazo aquí, que hace de William Randolph Hearst. Y Jamie McShane, hay que mencionarlo, lo podemos ver en Bloodline y en Gone Girl con David Fincher, hace de Shelley. El director, como dije anteriormente, es David Fincher. Te recomiendo Zodiac, Seven y todas las que tenga él, probablemente sean increíbles. Mindhunter, esta serie de Netflix también es brutal. Esta iba a ser su siguiente película después de The Game del 97. Esta película te la súper recomiendo también. Él quería hacer esta película después de The Game, pero los estudios lo rechazaron bastante porque no querían una película en blanco y negro en aquella época, pues. Y el guión está hecho por su padre, Jack Fincher, ya fallecido, falleció en el 2003. Es la única película guionizada por él. Para mí, y yo creo que para todo el mundo, es un homenaje para su padre. Hay muchísimas cosas que me gustaron en esta película. Primero te tengo que decir que yo no quería ver esta película porque vi el tráiler y la verdad es que desde el tráiler la película me pareció lenta, entonces yo decía que va a ser muy aburrida y, o sea, en parte tuve razón, pero sí me gustó la película, me encantó la experiencia, no la vería de nuevo jamás en mi vida, quizás en alguna escena, la escena del comedor, por ejemplo, bueno, pero vamos a decir que en la introducción de la película ya te marca un tono increíble de los años 30, los años 40. Para las personas que hayan visto ese tipo de películas, yo personalmente no he visto muchísimas, he visto unas 15 máximo, unas 15 películas de los años 30 o 40, y he visto La Dimensión Desconocida, que es de los años 54, 50 y algo. Se te hace muy, muy, muy familiar la película porque sí, o sea, ambientada en aquella época, por el audio de la película. El audio parece que fuera de esa época. El audio, o sea, no sé cómo explicarlo, pero los actores cómo hablan y también el audio de la película parece que fuera sacada de aquellos años. Igualmente también la forma de la película, la cinta toda se ve sucia en algunas partes, siempre hay unos cortes de secuencia y después aparece otra vez la nueva toma. Esas son cosas que no se hace tanto en este cine, en el cine actual, pero en aquel cine hubo un homenaje a esa época, un homenaje a los años 30, años 40, eso me encantó. La introducción con la música, me encantó, la música es de Trent Reznor. Las letras de la introducción y todo eso, brutal, de hecho pusieron marcas de cigarrillos falsas en algunas de las partes de la película, de la cinta. Es algo que, que, que es cuidadoso y que de verdad técnicamente me encantó. La ambientación en todos los aspectos es un 10. La ambientación me encantó. Y bueno, la actuación de Gary Oldman, esta película la lleva él. Si hubiese un actor medio mediocre o normalazo, la película no sobrevive porque no es una película que te vaya a entretener mil veces ni nada. O sea, es una película que no te va a dejar inmerso. O sea, pero con la actuación correcta sí hace que te simpatice este personaje. Es un personaje muy parecido, como dije anteriormente, el de Winston Churchill, a una especie de Doctor House, algo así, sí. No es lo mismo, pero, o sea, en personalidad Mank era algo así, era un alcohólico, un adicto, pero era un genio en lo que hacía, quizás. Entonces, por lo menos el guión que hizo para Ciudadano Kane fue el mejor guión de su vida. Entonces, a mí me encanta el aspecto de las películas cine dentro de cine, o series también, por ejemplo, esa de Joan contra Beth, esa enemistad, esa miniserie, la amo, es como del 2016, la recomiendo ¿cómo es que se llama? La señora de American Horror Story, Jessica Lange y Susan Sarandon, genial. Pero acá también lo retratan increíble. David Fincher lo hizo con mucho cariño, se nota, la ambientación está brutal. La actuación de Gary Oldman como un borracho hace un gran borracho, de hecho. O sea, Charles Dance hace el personaje de William Randolph Hearst y tiene un monólogo. O sea, es que ni siquiera dura mucho ese monólogo, pero el tipo de verdad que tiene una presencia increíble. Creo que la escena del comedor es mi escena favorita y creo que es la escena de la película. Es una secuencia como de unos 15 minutos, me encantó. Tom Berkey como Onso, no sé si Tom Berkey o Tom Burke es el nombre, ¿no? Pero él es Orson Welles y la verdad que en esta película cómo representaron a Orson Welles me encantó. Es como un personaje que está pero a la vez está como escondido, un personaje que es como misterioso, que es como una especie de narrador. La voz de Orson Welles,
que no es de este actor Tom Burke, pero la presencia sí es de Tom Burke, y todas las escenas cortas, porque Orson Welles no aparece ni en 7 minutos de la película, pero en todas las escenas que él aparece son escenas que tú puedes ver y tú dices, oye, esto es una gran película. Pero lo que pasa es que la película no se sostuvo para mí. En ocasiones fue aburrida, pero después hablaremos un poco de eso. Hay una escena al final. No voy a hablar de mucho de escena en específico porque es una película nueva, la pueden ver en cualquier momento. Pero hay una violencia en específico entre dos personajes, y el personaje principal, el de Mank, Herman Mankiewicz, él en vez de estar asustado y todo eso, él dijo, esta parte es increíble, y empezó a escribir. Eso me encantó también, me encantó esa parte. Hay una dupla de Gary Oldman y Lily Collins, esos dos personajes, me encantó ese intercambio, me encantó de verdad. O sea, quizás no es algo súper brillante, pero me parece que fue necesario para esta película para empatizar más con Mank. Ellie Collins, el personaje de ella, es la que se encarga de cuidarlo a Mank, y es un personaje que no es para nada, no es que no sea empático, pero no es alguien que trata de darle todo lo que quiere a Mank y se da mucho a respetar. Eso me encantó ese personaje también. Por más que menor que parezca, o sea, no es un personaje tan importante en la historia de Mank, sino en el presente mientras está escribiendo el guión, sí, pero no sé. Por ejemplo, hay otro personaje que se llama Louis B. Mayer, que es uno de los grandes de Hollywood en aquella época, o que fue uno de los grandes de Hollywood, que es un personaje súper despreciable en la película, está muy mal parado, igual que el hermano de Herman Mankiewicz, Joe, está muy mal parado acá, pero me encantó también su papel. Creo que todos los que rodeaban a Mank tienen ciertas características que hacen que te parezca muy interesante. Por ejemplo, el de Hearst, o el de Louis B. Mayer, o el de Joe, o el del amigo Shelley Metcalf, que no habla mucho de él, pero un personaje también importante para la película. Son todos muy interesantes, pero para mí el mejor y el que tiene un monólogo genial cuando lo empezamos a conocer es Louis B. Mayer, que empieza a caminar con Mank y con otro personaje. Andan caminando y él anda como en los estudios. También, gran escena de la película. Creo que hay mucho amor por David Fincher en hacer esta película, y se notó. Lamentablemente creo que hay partes que no me convencieron del todo, pero a mí que no sé nada de cine, a mí que me aburrieron algunas partes. Hay unas partes que me dieron muy igual, como las conversaciones entre Gary Oldman y Amanda Seyfried. De hecho, el personaje de Amanda Seyfried creo que no fue tan, no es que no voy a decir importante, no fue nada que me volviera loco, y está mal porque yo quería que me volviera loco ese personaje. Pero Gary Oldman y Amanda Seyfried no tuvieron unas conversaciones muy geniales. Solo una que andaban caminando como, y creo que es la más importante de ellos, que andaban caminando como que habían animales, habían monos, habían elefantes, habían jirafas, no sé, parecía el rancho de Pablo Escobar. Pero sí, esa parte me gustó mucho. Se notó cierta simpatía entre ambos, pero la verdad es que esas escenas, además de eso, no me llamaron tanta la atención. En ocasiones también, como dije, se puede tornar aburrido, pues se te puede sentir perdido si tú no estás ubicado en lo que es la película de Ciudadano Kane, que como yo no estaba ubicado, me sentí aburrido y no entendía algunas partes. Pero no aburrido en un mal sentido, sino que como no entendía, yo estaba como que, pues, ¿será que vamos a ver cómo actúan ellos? Porque... Y el trasfondo político también me pareció algo que la verdad me daba igual. Hay un trasfondo político en la película. Se nota que esto es como que es digno de los personajes, es algo que tenemos que ver porque es la representación de aquel momento, de los directivos de las productores de cine, pero la verdad que me dio igual. Pero Mank para mí fue una experiencia grata. No fue decepcionante desde que vi el tráiler y desde que empecé a leer las críticas. Porque sí hay críticas no malas, pero como que es decepcionante. Entonces ya como yo iba con esa especie de previsualización o... no sé, como ya tenía en mi cabeza que la película probablemente no iba a ser tan buena, la disfruté, en realidad la disfruté. Que es una película larga, una película que se te puede hacer súper aburrida si no estás interesado en absolutamente nada de lo que tenga que ver con algo que tenga que ver con algo que tenga que ver con el cine, dentro del cine, con los escritores. Esto es así, es como la película esta de Trumbo, la película de Dalton Trumbo protagonizada por Bryan Cranston y Louis C.K., por ejemplo. Me encanta esa película, así como Mank, me gustaron,
pero yo no la vería de nuevo. Esta no la vería de nuevo. Yo lo doy como puntuación. Voy a dar un 7 sobre 10 porque sí me parece una película buena, no me parece mala película, pero yo creo que es la peor de Fincher que yo he visto. Tendría que ver otra vez la discografía. Tendría que ver la filmografía, pero creo que es la peor película de Fincher que he visto. Para mí es un 7 igual, sigue siendo buena. Espero que sigas explorando en mi compendio. Nos vemos. Muchas gracias.